Bueno, y después de acercarnos a las chosnas en fiestas de Baracaldo, seguiremos contándoles más momentos importantes, tanto en los cármenes baracaldeses como en los cármenes santurciarras. Queremos dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, él es Richard Aguirre. Buenas tardes, Richard. Hola, Susana, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Richard, escritor de Santuchu, que pues ha escrito su primera novela, que además el nombre ya dice bastante, Tarótico, un viaje espiritual. Y que, según me ha comentado Richard, además justo segundos antes de empezar la entrevista, y que ya la entra en calores, además del calor que hace en plató, pierdes la virginidad en el tema audiovisual, en cuanto a la tele. Eso es, esperemos que sea inolvidable. Eso espero, ¿eh? Y que no te duela, que es lo que siempre se espera en las primeras veces. Richard, con tu libro, creo que te planteas no dejar indiferente a nadie. ¿No? Es un recorrido fantástico, mágico, va a haber humor, va a haber ironía, va a haber ese recorrido con el protagonista, que además se llama Richard, y se va a hablar de sexo, un poquito aunque sea, ¿no? Bueno, sí, el protagonista es homónimo, se llama igual que el autor. Siempre he tenido dificultades para poner nombre a los personajes, empecé hablando en primera persona y al final se quedó. Creía que cuando llegara a la editorial dijeron, bueno, lo cámbialo, lo que sea, pero no, se quedó como estaba. Y luego sí es cierto que tiene mucho sexo, mucha espiritualidad y está basado en el tarot. Para mí es una satisfacción las diferentes opiniones que hay entre hombres y mujeres. Al ver esas diferentes opiniones entre hombres y mujeres, pues decidí hacer el prólogo dándole una visión masculina y femenina, dividirlo en dos. Es decir, decidí poner un prólogo yin-yang, la versión femenina de Tarótico y la versión masculina de Tarótico. ¿Tan diferentes somos, Richard? Bueno, por lo menos con Tarótico sí. Por ejemplo, casi el 100% de los hombres que han leído Tarótico le parece más espiritual que sexual. Y en las mujeres está al 50-50, al 50%. Oye, qué raro que los hombres por una vez no vean sexo en todas las partes, en todos los sitios, ¿no? Lo cual me enorgullece, porque sí, llegar a... has conseguido lo imposible, que los hombres, con todos los respetos, mira que aquí ahora mismo hay mayoría de chicos. Bueno, a lo mejor lo dicen en petit comité, porque estamos entre hombres, hay que ser un poco alfa, muy machitos y tal, bueno, pero entre nosotros nos parecemos espiritual y tal, no sé qué, bla, 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 bla. Y luego delante de las mujeres, oh, sí, pues mucho sexo, fantástico, no sé qué. Bueno, sabes que todos tenemos un personaje con el que vestimos cada vez que nos levantamos por la mañana y con él nos vamos a dormir muchas veces. Porque hay mucha gente que pone muchas diferencias o que pone esa frontera entre lo espiritual y lo sexual. Tú no pones una frontera tan clara, ¿no? Porque pues, se puede hablar de espiritualidad y también hablar de sexualidad, ¿no? La gente tiende a diferenciar mucho los términos, ¿no? Espiritual y sexual. ¿Tú quitas un poquito esa línea tan diferenciada que la gente nos ponemos que sea? Está muy de moda el tema de la espiritualidad desde hace mucho tiempo. Desde que hay una crisis existencial desde hace unos años para acá. Y bueno, yo siempre he sido un gran lector. O sea, un gran lector desde la infancia, preadolescencia, adolescencia, juventud. Siempre he leído todo. Tengo una borrachera de lectura terrible. En los últimos años soy incapaz de leer una novela entera. Sí sigo leyendo cómics, porque los cómics para mí son fascinantes, de eso podemos hablar más adelante, pero el tema de la sexualidad y espiritualidad, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho las lecturas sexuales y también las espirituales, pero en las espirituales no hay ningún atisbo de, digamos, sexualidad, y en las sexuales, no se habla de nada de la espiritualidad y yo creo que van muy unidos. Por eso lo del viaje es espiritual. Realmente la unión de las dos es, digamos, un poco la iluminación, ¿no? Me parece que el acto sexual es muy espiritual y no se trata como se merece. Además, en Tarótico hablas de diferentes sentimientos, además muy contrapuestos, ¿no? Porque se habla de simpatía, de aversión, de ternura, de desprecio. Es algo que va muy en contra, ¿no? Son contrapuestos de deseo, entonces, ¿eso cómo lo metes en ese engranaje para que la novela sea además de lectura agradable, fácil, ¿no? Para el público en general, ¿no? Que es alguna de las críticas que luego hablaremos de ellas, Richard, dicen que es una novela que se lee a gusto, que se disfruta, ¿no? Hablando de términos tan diferentes, ¿no? Como son, pues eso, el desprecio, el deseo, todo eso unido en una misma novela y con un protagonista.
protagonista, ¿no? Bueno, para mí es fantástico ir por la calle y que me digan: "Oh, me ha encantado tu novela, es fascinante", o otros que no le han gustado absolutamente nada. Por supuesto, no pretendo gustar a todo el mundo, pero tanto los que les gusta como los que no les gusta se lo han leído entero. Entonces, ese protagonista que puede a veces, como tú dices bien, provocarnos cierto desprecio, indignidad incluso, es porque yo no estoy a favor de los personajes, digamos, muy buenos, Tan blancos. muy buenos, y luego están los muy malos. Pues no, esto no funciona así. Yo creo que el protagonista es un protagonista coherente, la historia es coherente, y yo creo que todos tenemos nuestro lado oscuro, que hay que explotar, aceptar. Una vez que lo aceptas, pues digamos que, entre comillas, nos iluminamos, estamos más a gusto con nosotros mismos, nos aceptamos. Entonces, pues bueno, de eso va el viaje espiritual, de aceptarse los miedos, las inseguridades. Entonces presentamos un personaje incómodo. Un personaje incómodo que, según va avanzando la novela, te das cuenta que el autor, que a lo mejor al principio le siente un poco de indignación por el protagonista, no se diferencia tanto del que lo está leyendo, ¿no? Llega un momento en el que se da cuenta de que todos somos alguna vez perversos, malos, egoístas, narcisistas. No lo podemos evitar, estamos en la rueda y constantemente caemos en las debilidades humanas, que son las peores, que es la ira, el egoísmo, el miedo, etcétera. O sea, nos invitas a sumergirnos en nosotros mismos. O sea, a través de este viaje, ¿no?, del protagonista de Richard, vamos a poder sumergirnos en nuestro ser, ¿no?, en esos sentimientos, en esas pasiones, en esas pulsiones que todos tenemos y que no somos ni muy buenos ni muy malos, ¿no? Exactamente, ni buenos ni muy malos. Yo creo que el arco iris está lleno de colores y no somos, digamos, gente digital, o ceros o unos, o blanco o negro, o si no estás conmigo estás contra mí. No. El arco iris está lleno de colores, como digo, y todos son bonitos. Entonces, como te digo, ese viaje es espiritual, que en el fondo también es un viaje hacia el interior de cada persona, pues está el encontrar la luz, el sacar afuera los demonios y convertirlos en ángeles, ¿no? De eso quería yo hablar en Tarótico. No quería presentar un Indiana Jones súper honesto, súper valiente, que rescata a la guapa. No, eso no es tarótico, no lo van a encontrar ahí. El viaje espiritual es otra cosa. Richard, por además el nombre tarótico, la gente, bueno, pues dirá, bueno, se habla del tarot, pero yo no estoy acostumbrado, no conozco mucho el tema del tarot. Ojo, o sea, se habla de tarot, pero sin tampoco meternos de lleno. O sea, ¿cómo es esto? Porque que la gente que no conozca el mundo del tarot, el tema de las cartas, va a poder disfrutar igual de la novela. Exacto, Susana. En ningún momento uso la palabra tarot en toda la historia. Sí es cierto que hay una introducción en la que se habla del tarot y tal. El que abre el libro ve que antes de cada capítulo, antes de cada viaje, lo presenta un arcano del tarot. ¿Qué son estos arcanos? Explícanos, Richard, para que estamos muy... estoy viendo aquí las imágenes. Sí, ese sería el mago. El arcano 1, que en el fondo sería el capítulo 2, porque empieza con el capítulo 1, que es el arcano 0, el loco. Que son los personajes, vamos a decir, ¿no?, las figuras del tarot, de las cartas, ¿no? Sí, cómo interrelaciona muchas veces físicamente, incluso sexualmente, con algunos de los arcanos. Y espiritualmente, por supuesto. Y en cuanto a lo que decía el tarot, no hace falta saber tarot en ningún momento, hace falta saber tarot para entrar en el viaje espiritual. No es necesario. Al fin y al cabo es, digamos, un cóctel entre sexo, tarot y espiritualidad. Y el tarot nos sirve de camino para esa iluminación que todos queremos llegar en algún momento de nuestra vida, en el sentirnos bien con nosotros mismos, y para eso todas las vicisitudes que tiene que pasar el protagonista, porque pasa realmente mal, se lo hago pasar mal. A ti mismo, además, ¿no? ¿O solo lleva tu nombre, Richard? ¿No tiene mucho de ti o tiene un poquito? Bueno, sería más romántico decir que el lector saque sus conclusiones. Pero es inevitable, cualquiera que crea algo, compone una canción, pinta un cuadro, escribe un libro, que es un esfuerzo titánico.
llevarse algo del autor. Realmente ahí hay mucho de mí. Tanto por ciento lo dejo a la imaginación del lector. Richard, ¿cómo ha recibido el público tu libro, tu primera novela? Recordamos las críticas, la verdad es que muy buenas. Pues citarlo alguna de ellas, que es una novela que engancha desde el principio, ¿no? Como hemos dicho, por la frescura con que bueno, pues, nos trasladas, Richard, a, bueno, pues, a un mundo onírico, mágico y mitológico, que tienes ese, bueno, narras con un punto heavy. Está muy bien en cuanto a formas, pero bueno, pues de una manera sincera y natural en cuanto a contenido, un viaje, pues eso, que nos hace buscar en nuestro interior, viaje personal del protagonista de Richard por la búsqueda de sí mismo, con picardía, humor y sensualidad, con un lenguaje además honesto y directo, que es una gran novela, nos dicen otras de las críticas, un libro muy interesante no solamente para los amantes del tarot, sino también al público en general, un libro, una novela que nos hará despertar nuestros sentidos, que nos va a emocionar, con esa risa cómplice. Es una historia diferente, atrevida, fresca, descarada, íntima, sensible, sexual y sensual. Y que, bueno, amor y sexo para todos y todas. Alguna de las cosas, de las muchas, vamos, si me pongo a contar todas las buenas críticas, son un montón, pero son cosas además que no encontramos en otras novelas, ¿no, Richard? La verdad es que has conseguido lo que otros se quedan ahí, a puntito, ¿no? Que es al final que sea una novela fresca, una novela diferente, ¿no? Que quizá hace falta en nuestro panorama actual, ¿no? Bueno, Tarótico tenía que escribirse. Para bien o para mal, me ha tocado a mí. Por el destino, la providencia, yo le estoy agradecido. Y digamos que yo he sido el enlace para que esta novela haya sido escrita. Entonces, realmente, sí, es cierto que ha tenido críticas buenas. Para mí lo mejor es no solo las críticas buenas, también las malas. Porque hay gente que te dice, pues mira, que no me ha gustado, porque me ha indignado. Pero la leído entera, ¿no? Como antes comentabas, ¿no? Eso es importante, que la lean entera. Lo triste es que digas, he empezado, he leído 20 páginas, y ahí me he quedado, y ahí se queda en la balda, ¿no? En el saloncito, en la mesilla, o sea, que no se lea, que no se termine. Sí, pero el morbo de qué pasa con el personaje, cómo va a seguir, la magia que hay, porque me baso mucho en la mitología, también la vasca. Entonces, pues siempre engancha un poquito, ¿no? Realmente hemos conseguido que la novela enganche. Como te digo, me enorgullece, aunque te haya parecido imposible, llegar a esa sensibilidad masculina en el que me digan, jo, porque espiritual, y hay de todo. No sé si estamos en horario infantil, pero hay sexo muy explícito. Entonces, pues bueno, pues para mí es fascinante las buenas críticas, también las malas, las agradezco un montón. Y bueno, lo que dices tú, lo peor sería... No, pues no, eso pues afortunadamente no ha pasado. Afortunadamente, para bien o para mal, tenemos gente que está muy a favor y gente que está muy en contra. El tipo de público, Richard, de todo tipo, jóvenes, personas más adultas, un poquito por la gente que también, bueno, pues te para por la calle o a través de las redes sociales. ¿Qué te dices? ¿Gente más joven, gente un poquito más de 30, 40, 50 años? ¿Cuál es un poquito el público más o menos que está leyendo más tu novela? Bueno, yo pienso que el segmento de lectura está entre los 25 y los 50 años, sobre todo. Llegar al público joven es complicado porque no se lee mucho. Cada vez vienen unas generaciones que no leen demasiado. Sí es cierto que he llegado a público joven, me han felicitado, etcétera, etcétera, pero realmente el segmento de edad es el que te he dicho. Y sobre todo, los que más leen y los que más devoran son las mujeres. Entonces, esto las editoriales lo saben, los escritores lo saben, muchas veces se enfocan hacia el público femenino. La verdad es que una vez hablando con una lectora que me dijo, pues podrías haber hecho un final más Disney, más para las mujeres. Pero no hubiera sido coherente. Prefiero el final que tengo, más sorpresivo, más... Pero bueno, lo dejo para el que se anime a adentrarse a las páginas espirituales.
Exactamente, de Tarótico, que no vamos a desvelar mucho más. Richard, para que la gente pues disfrute además de la lectura. Hay que hacerlo todo el año, pero bueno, pues quizá en vacaciones, en verano, es un buen momento para sumergirse en tus páginas, Richard. Antes hablabas de, bueno, pues esa pasión, esa afición por los cómics. Yo no sé si tienes pensado, no sé, hacer un cómic de Tarótico, trasladarlo a las viñetas, o bueno, cada cosa en su momento y en su lugar. Bueno, eso es mi sueño. La verdad es que Tarótico es tan visual. Tengo tanta influencia de los cómics, terriblemente. Entonces yo realmente, cuando dejé hace tiempo de apartar un poco las novelas y seguir con los cómics, porque hay grandes guionistas de cómics, grandes escritores, que en muy poco tienen que decir un montón de cosas, porque están muchísimo más limitados. Entonces al final no es una novela de 1000 páginas, que si quitas 800 no pasa nada. Pues no. En Tarótico no sobra nada. Y mi influencia sobre los cómics es muy grande. Entonces siempre muchos lectores me dicen, la verdad es que esto en cómic quedaría fantástico. Realmente, ojalá pues algún gran ilustrador. Bueno, ahora que lo pienso, una ilustradora que primero fue lectora, está trabajando conmigo en una nueva narrativa que se llama El Diario del Buen Amor, que hice un pequeño fanzine para aprender y para empezar a aprender a escribir y tal. Y es posible que a lo mejor el año que viene esa novela erótica y tal vaya con las ilustraciones de ella, que es una lectora, ¿no? Siempre me fascina que gustar mucho a las mujeres, porque al fin y al cabo Tarótico no es una novela amable. Entonces sí me gustaría que Tarótico, pues alguien cayera en las manos de una editorial, pues que escriba cómics y tal, y se anime a dibujarla con un ilustrador pues competente y que sepa llevar ese mundo onírico, mágico y mitológico, que es complicado, claro. Es todo un reto. Bueno, y nunca se sabe si de aquí también podría venir una película. Sí, lo primero que me dijo la editora cuando tuve la primera vez que hablé con ella, me dice, ¿qué te gustaría de Tarótico? Dijo, pues que la dirigiera Les de la Iglesia, por ejemplo. Lo tiene todo, tiene sexo, tiene acción, tiene mujeres guapas, tiene un chico que está un poco loco, fantástico, lo tiene todo. Un poco loco, como sus películas. Aparte que Alex de la Iglesia empezó dibujando cómics. Sí. Pues a ver si cae en sus manos. Oye, pues Alex de la Iglesia, que creo que dentro de poquito va a venir por aquí a hacer una entrevista, vamos a ver con él, ¿no, Richard? Y a ver fantástico. Lo que podemos conseguir. Richard, además de esta primera novela, también sigues colaborando con el periódico de Santuchu. Sí, Santuchu y más, un periódico que nació en abril, un equipo de gente joven, con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas, en el que colaboro con una columna. Me dan totalmente libertad de expresión. Y bueno, es de aplaudir, para mí es un honor trabajar con ellos, es de aplaudir porque fíjate cómo están las cosas hoy en día como para arriesgarse con un periódico del barrio de Santuchu, un barrio que es muy especial, que es, creo que por metro cuadrado es el que más habitantes tiene, además. Y sí, con ellos estoy trabajando y muy feliz, por cierto. Richard, próximos proyectos, además de seguir disfrutando con Tarótico, por esas presentaciones que hace poquito estuviste también en Logroño, los proyectos así más inmediatos, no sé si habrá descanso estival o vas Bueno, en verano las cosas se paran un poco. Las cosas se paran un poco. Después de verano tengo 2 presentaciones más que me han ofrecido. Y bueno, terminar mi nueva narrativa erótica, también un ensayo sobre tarot, en el que, bueno, cuando terminemos y tal, pues luego, pues, bueno, todavía Tarótico está en la cumbre de la ola y lo que pasa es que, bueno, tienes que ir organizándote para que el año que viene tengas en el mercado otra cosa. No sé si será el ensayo o será la narrativa. Personalmente prefiero primero la narrativa y luego el ensayo, pero bueno, las editoriales como también van un poco por libre, ellos también tienen algo que decir. También piden, ¿no? De vez en cuando. Sí, ellos piden, tú presionas, ellos te presionan, bla, 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 y al final, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Sexo? ¿Amor? ¿Cómo va esto? Novela, por ejemplo, algo de, yo qué sé, de asesinatos, algo más policíaco, algo más de crímenes, o sería cambiar demasiado de estilo, de género. Bueno, todo se andará. Lo que pasa es que el tema policíaco, la verdad es que a mí me gusta muchísimo el cine negro de los años 50, 60, es fantástico. Ese género no lo veo muy a menudo ahora. Y sí, podríamos en el futuro buscar algo de eso. Por ejemplo, en el cine negro también hay mucho humor negro. Y ese humor negro, a pesar de que yo no escribo novela negra ni policíaca, sí viene muy reflejado en lo que escribo yo, muy mordaz, muy irónico, sarcástico, a veces hiriente.
Vengo de esa escuela. Nunca se sabe, entonces quizá próximas novelas, ¿no, Richard? Nos lanzamos a recorrer, a patrullar las calles. Sí, pero seguramente haría un poli, un corrupto, muy malo. Y un malo entrañable y tal, porque pues darle la vuelta un poco a todo, porque como te he dicho, no soporto los estereotipos del que es muy bueno es muy bueno. Poli muy bueno, ¿no? Muy bueno. Muy de Hollywood. Padre de familia, fantástico. Y el malo, bueno, el malo malísimo, ha tenido una infancia súper dura y por eso es muy malo. Y bueno, pues como que no, ya no me lo creo. Como tienes 12 años, pues sí, pero ahora ya no. Mira, me estoy acordando, ahora no me acuerdo del nombre de la peli, pero la película que protagonizó José Coronado, que hacía de poli corrupto. La caja 507 puede ser. Una de esas, y hizo otra de poli corrupto que también ahora mismo me he quedado un poquito así medio en blanco, aparte de la caja 507, creo que hay alguna, últimamente está haciendo mucho de poli corrupto, y de malo malísimo. La verdad es que lo hace bien. Para quitarse el estereotipo de guapo, ¿no? De galán del cine español, ¿no? Hace mejor de malo que de guapo. Entre nosotros, ¿eh? Hay veces que es verdad, ¿eh? Lo que nos gusta, al final mira, por ejemplo, los malos, Henry Fonda solo hizo una peli de malo y lo abordó, que fue con Sergio Leone, que se llamaba Érase una vez en el oeste, que trabajaba Charles Bronson y tal, y Henry Fonda hizo malo malísimo. Y lo hizo, vamos, de Oscar. Terrible. Pasa que entonces en aquella época los westerns eran como las pelis que, bueno, los westerns están, no sé qué, no es cine serio y tal. Pero bueno, también había detrás un gran director como era Sergio Leone, que ya había hecho El bueno, el feo y el malo, que luego hizo Érase una vez en América, que es su obra cumbre. Y bueno, pues si alguien no ha visto Érase una vez en América, que vea a Henry Fonda haciendo de malo y es malo malísimo. Son papeles más agradecidos, ¿eh? Sí, bueno, porque al final, fíjate, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias. El malo, Darth Vader. Pero a todo el mundo le gusta Darth Vader. Sí, más que Luke Skywalker. Todo el mundo quiere ser Darth Vader. Hay veces que al bueno tan bueno se coge un poco de No, es que es demasiado bueno, por favor. Bueno, eso sí, en la vida real hay que ser un poco bueno, ¿eh? No vamos a dar ideas a los niños. Lo suficiente. Richard, pues seguiremos hablando de todos tus proyectos cuando tú quieras. Que esto, ya que, bueno, pues ya ha sido, ya se ha acabado. ¿Qué tal la primera vez? ¿Ha dolido? ¿Ha sido traumático? Dicen que duele, pero yo me lo he pasado muy bien. Pues mira, eso me gusta verlo. Eso es porque ha sido con amor. Exactamente, con mucho amor. Richard, muchísimas gracias, un auténtico placer haberte tenido aquí en el programa. Espero que vengas en más ocasiones, ya que hemos roto el hielo, y a seguir disfrutando con Tarótico y sobre todo a meternos de lleno en este mundo mágico. Enhorabuena por tu trabajo y bueno, y un saludo y un besito a toda la gente del periódico de Santuchu, sí, saludo auténticos currelas, que espero que lo sigan haciendo así de bien también. Fantástico. Muchas gracias, Susana, por invitarme a tu programa. Ha sido un honor. Gracias, Richard. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. A la vuelta, Izaskun Zelaya Zugadi nos visita esta tarde martes aquí en Objetivo Vizcaya, además de muchos más temas. No se muevan. Palabras para tener tu móvil al día. Cuelguin. LOL, LOL.